Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre cuadriláteros. Espero les guste. Comenzamos. Concepto: cuadriláteros. Son un tipo especial de polígonos. Pueden clasificarse por las características de sus ángulos y sus lados. Si analizamos su nombre, cuadrilátero, podemos entender a qué se refiere. El prefijo quad significa cuatro y látero se deriva de la palabra latina lado. Entonces, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Como es un polígono, sabemos que es una figura de 2 dimensiones hecha de lados rectos. Un cuadrilátero tiene 4 ángulos formados por sus 4 lados. Clasificación. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y trapecios. A su vez, los paralelogramos se dividen en rectángulos, cuadros, cuadrados y rombos. Y los trapecios se dividen en trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. Vamos a estudiar las características de cada una de estas figuras. Paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. Para el ejemplo tenemos el cuadrilátero ABCD. Es un paralelogramo porque su lado AB es paralelo al CD y a su vez el lado DA es paralelo al CB. Estas dos barras significan paralelo y esta línea sobre las letras significa segmento. Rectángulo. Es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. Para el ejemplo tenemos el paralelogramo ABDC. Nos damos cuenta que sus 4 ángulos internos, cada uno toma un valor de 90 grados. Cuadrado. Un cuadrado es un paralelogramo en el que todos sus ángulos son rectos y todos sus lados tienen la misma medida. Para el ejemplo, tenemos el cuadrado ABDC, donde todos sus ángulos internos toman un valor de 90 grados. Son ángulos rectos y todos sus lados tienen la misma medida. Por lo tanto, el lado AB es igual al lado BD, que a su vez es igual al lado DC, que es igual al lado CA. Continuamos. Rombo. Es un paralelogramo en el que todos sus lados tienen la misma medida. A diferencia del cuadrado, el rombo tiene sus ángulos internos toman un valor diferente a 90 grados, pero sus lados tienen la misma medida. Por lo tanto, para el ejemplo, AB es igual a BC, que es igual a CD y que es igual a DA. Los trapecios se clasifican según las características de sus lados. Trapecio escaleno. Es aquel en el que los lados no paralelos tienen diferente medida. Para el ejemplo tenemos el trapecio ABDC, donde el segmento o el lado AB es diferente al CD. Tengamos en cuenta que este par de lados son lados no paralelos. Trapecio isósceles. Es aquel en el que los lados no paralelos tienen la misma medida. Para el ejemplo tenemos la figura ACDB, donde podemos apreciar que AC es igual a BD.
trapecio rectángulo. Si tiene dos ángulos rectos, lo llamamos trapecio rectángulo. Para el ejemplo tenemos el trapecio ABDC, donde el nodo C tiene un ángulo recto y el nodo D también es un ángulo recto. Por lo tanto, es un trapecio rectángulo. Practiquemos. Con base en la gráfica que aparece a continuación, responda las siguientes preguntas. ¿Cuáles de estos cuadriláteros son paralelogramos? ¿Qué tipo de cuadriláteros son A, C, F, H, I? ¿Qué nombre reciben los trapecios F, H, I? Y por último, ¿qué nombre reciben los paralelogramos B, D y J? Comenzamos resolviendo la primera pregunta. ¿Cuáles de estos cuadriláteros son paralelogramos? Para eso analizamos la gráfica. Recordemos que los paralelogramos tienen sus dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Qué figuras cumplen con esas características? La figura B, D, E y J. Cada una de estas figuras cumple con los requisitos para hacer un paralelogramo. Por lo tanto, los paralelogramos son los cuadriláteros con las letras B, D, E y J. Continuamos con el siguiente punto. ¿Qué tipo de cuadriláteros son A, C, F, H, I? Veámoslos un poco más detallados. Algo que tienen en común estas figuras es que sus dos pares de lados opuestos no son paralelos. Por lo tanto, a estas figuras las denominamos trapecios. Correcto, muy bien. Continuamos. ¿Qué nombre reciben los trapecios F, H, I? Bueno, analicémoslos más cerca. El trapecio F tiene sus dos pares de lados opuestos con la misma medida. Por lo tanto, es un trapecio isósceles. Correcto. El trapecio H tiene dos ángulos internos que toman el valor de 90 grados, por lo tanto, es un trapecio rectángulo. El trapecio I tiene sus dos pares de lados opuestos con medida diferente, por lo tanto, es un trapecio escaleno. Correcto, continuamos con el último punto. ¿Qué nombre reciben los paralelogramos B,
próxima oportunidad. Chao, chao.